12 y 12 minutos, vamos a adentrarnos, tal y como indica esta sintonía, en uno de los espacios característicos cada semana, una de las secciones, en concreto de cada miércoles, en nuestra Escuela de Salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos hoy con diversidad de asuntos. En el plano de la actualidad, por supuesto, enseguida vamos a rescatar la última hora en relación a la COVID, los datos que se reflejan tanto en nuestra localidad como en nuestra comarca, en la provincia. Iremos con esa cuestión de actualidad. En referencia a Ubrique, además, la pasada semana, como les informamos, la reunión del Consejo de Salud de Ubrique para abordar la actual situación de pandemia y otra serie de temas que veremos. Todo ello dentro, ya decimos, del capítulo de la actualidad, pero además dentro de lo que son patologías, además características de estas fechas, más si cabe, la diferencia entre la bronquitis y la neumonía, o en el apartado de hábitos saludables nos quedaremos con los arándanos, como desde luego un buen hábito a tener en cuenta en estas fechas. Pues Antonio, todo esto es lo que tenemos por delante, pero como decía, para arrancar, además de recordar a nuestros oyentes que pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales, vía WhatsApp, cuestiones que quieran plantear al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bueno, pues al margen de eso, como decimos, para comenzar, tomamos el pulso a la situación actual en torno a la COVID y la verdad es que vemos datos preocupantes en la provincia, los peores datos ayer, Antonio, de todo lo que llamamos de pandemia, con 375 nuevos positivos y 11 fallecimientos. Es el peor día desde que arrancara la pandemia en el mes de marzo. Pues sí, estamos ante una situación muy grave, lo dicen todas las autoridades sanitarias, y lo que habría que preguntarse es cómo hemos podido llegar a esta situación. Hay quizá una excusa, entre comillas, ¿no?, que dice que el resto de Europa está igual que el resto del mundo, pero es que la mortalidad en España en comparación con el número de habitantes destaca. Algo no parece ser correctamente. Y la verdad, me parece que han hecho últimamente 1 billón y pico de pruebas y que 12 o el 13% han dado positivo de las personas que se han hecho las pruebas, los test. Significa que 1 de cada 10 o 1 de cada aproximadamente, ¿no? 1 de cada 10 personas está infectada a nivel global, ¿no? A nivel de toda España. Si eso pudiera extrapolarse, por ejemplo, a Ubrique, significaría que en Ubrique, con 16.500 habitantes, que creo que tiene actualmente, habría 1.600 positivos. No sé yo exactamente cómo los datos, las cifras no las dan la autoridad sanitaria, a pesar de que nuestra alcaldesa lo ha solicitado por activa o por pasiva, no nos puede informar, ni tampoco la prensa tiene información al respecto de cada localidad, pues no sabemos la posibilidad de contagio que hay en Ubrique. Pero en el caso de que se pudieran extrapolar la cifra de un 13%, sería algo muy llamativo y preocupante, ¿no? Sí. Es muy preocupante la situación que estamos y más preocupante todavía la situación en que somos atendidos por los servicios sanitarios. Concretamente, en el Centro de Salud de Ubrique, en el Consejo de Salud, que tuvo lugar el pasado día 22 de octubre, el jueves pasado, y por comunicaciones de los pacientes, de los profesionales médicos, pues cada día está uno más preocupado. Yo personalmente cada día estoy más preocupado, no solamente por los casos positivos y por las defunciones, que ya para alarmarse, sino también por encima por la asistencia que recibimos, ¿no? O que la posibilidad de asistencia que se puede recibir concretamente en Ubrique. Pueden decir alguien que por ahí en otros sitios están peor, están mejor. Bueno, nosotros vamos a ceñirnos a lo que conocemos y a lo que nos afecta. Cada pueblo tiene sus propias autoridades municipales y sus propios colectivos para estudiarlo. Nosotros no podemos estudiar lo que ocurre en Baeza, en Murcia o en Trebujena. Es decir, tendríamos que ceñirnos a lo que ocurre en Ubrique y la verdad es muy preocupante. Si quieres, pues ahora detallamos algunos aspectos. Nos vamos a quedar además con el
contenido de lo que fue ese Consejo Sectorial de Salud celebrado la pasada semana. Pero simplemente, Antonio, por completar los datos, ya decimos, más actuales, vamos a estar además pendientes. Incluso a lo largo del programa puede que llegue la actualización de hoy en torno a ese informe COVID que ofrece cada jornada la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Los datos de ayer apuntaban 8 nuevos positivos en el caso de Ubrique, se suman a los 8 también del lunes. Esto hace que en las últimas 2 semanas se registren 43 casos, de los que 30 corresponderían a los últimos 7 días. Todo esto está haciendo que suba la tasa, que se utiliza un poco como comparativa entre todos los municipios. La tasa pedía durante los últimos 14 días se sitúa en 259,1. La verdad es que hay casos además muy sobresalientes y llamativos. Es verdad que con una población mucho más pequeña, claro, positivos que haya, pues esto sube mucho la tasa. Hablo de Grazalema, donde ahora mismo está situada en 1.134. Bueno, esto es una barbaridad. La Salema es una cosa exagerada ya, pero es que en Ubrique mismo vemos cómo va subiendo continuamente, y eso que no se ha hecho un muestreo, una analítica extensiva a toda la población. Y yo estoy seguro, y todos yo creo, que si hicieran análisis masivos en la población de Ubrique, saldrían montones de casos asintomáticos, porque sabemos que aproximadamente un 80% de la población que tiene la infección por el coronavirus no tiene síntomas. Es decir, 8 de cada 10 personas no tienen síntomas, a pesar de que esté infectada por el virus. Y después hay una proporción de un 20% que sí los tiene. Unos serán leves, parecido a un resfriado, un dolor de garganta, un poquito de fiebre, dolores musculares, es decir, que son inaparentes o con poca sintomatología. Y después hay unos casos, aproximadamente un 10%, un 5%, que son casos que tienen necesidad de oxígeno y tienen que ir al hospital. Y de estos algunos pues necesitan la UBI, desgraciadamente. Es decir, que si en Ubrique hicieran un muestreo masivo, saldrían muchísimos casos. Podría decir que, por tanto, las recomendaciones que nos dan la autoridad sanitaria de mascarilla, lavado de manos, distancia social, y ventilación, hay que seguirlas a pie de la letra. Y ya digo, sobre todo, y ahora más que nada que viene el puente, los contactos familiares que vienen de haciendo puente, aunque quizás ahora no prohíban estos contactos familiares por las restricciones que nos están poniendo, pero que el problema de ir al cementerio a recordar presencialmente en el cementerio a nuestros seres queridos, pues muy problemático, Y ya digo, y los estudiantes que regresan a casa en el puente y demás, y los trabajadores que utilizan también el puente para ver a sus seres queridos, a su familia, es un tema muy problemático en toda Andalucía y entre ellos Ubrique, que aunque no tengamos los casos que hay en Granada ni en Sevilla, pero están subiendo continuamente y las cifras lo cantan, ¿no? De hecho, parece que el gobierno andaluz incluso plantea, esto todavía hay que esperar a las decisiones que se adopten en las próximas horas. Parece que en el día de hoy, cuando se van a conocer esas medidas que tome la Junta de Andalucía, pero incluso se está barajando el cierre de la región de cara a este próximo puente festivo, precisamente para que no puedan llegar visitantes de otros puntos de España. Pero bueno, eso todavía, ya decimos, simplemente se está barajando hoy en los medios de comunicación. Lo veremos, estaremos atentos a lo que se decida finalmente y que comunique la Junta de Andalucía. Se prevé que a lo largo de la jornada de este miércoles. Y entonces, eso sí, Antonio, entre las novedades que ya hemos visto, la declaración, el decreto desde este pasado fin de semana, ¿no?, de ese nuevo estado de alarma, con también, sobre todo, ese toque de queda nocturno, que se puede modular por parte de las comunidades, pero que en general se aplica ya desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Es curioso, Juan Carlos. Lo que no ha conseguido la autoridad sanitaria, ni la policía local, ni la Guardia Civil, que era quitar las botellonas durante la madrugada de miles de personas durante tantos años, los barrios de muchas ciudades, con el escándalo que ellos decían y los problemas para los vecinos que no podían dormir y tenían que estar al día siguiente. Todo lo que no ha podido, todas esas fuerzas, la ha podido un microbio.
este microbio, el coronavirus, ha podido hacer que todo el mundo, a las 11 de la noche o a las 12, dependiendo, esté todo el mundo en su casa. Es decir, ¿quién le iba a decir a los jóvenes, que son los que más utilizan la madrugada, ¿no?, que iban a estar viendo a casa como hacía 50, 60 o 70 años hacíamos sus padres o hacían sus abuelos? Es decir, que a las 10 en casa, a las 11 en casa. Es curioso. Es decir, es una anécdota, pero para que veamos cómo este virus ha destapado costumbres, bueno, o ha tirado por tierra costumbres ya arraigadas, como esto digo, de la madrugada, como el COVID ha tirado de la manta de la precariedad laboral que había en muchas profesiones, mucha gente que estaban trabajando lamentablemente a pie de la calle con tenderetes, o los semáforos repartiendo pañuelos, que eran su único modo de subsistencia. Se lo han cargado. Pero es que además, como estamos tratando de un problema sanitario, como este microbio ha tirado de la manta y ha visto cómo toda esta cantidad de millones de euros que se han gastado en hospitales, en maquinaria de último modelo, que es necesario, ¿no?, para muchas enfermedades, pero en fin, todo eso que era necesario, pero en fin, que aún no podía bajar un poquito, ¿no?, porque pero aquí era la imagen de que estamos a la última moda en aparataje y en demás de todo el mundo. Tenemos la sanidad primera de las primeras del mundo, pero se olvidaban que la asistencia primaria, la puerta de la entrada al sistema, era la cenicienta. Y que cuando ha llegado un virus, este virus, coronavirus, que es parecido a la gripe, pero más, por supuesto, más contagioso y con más complicaciones, ha tirado de la manta y ha visto el paripé, la fachada, el blanqueo que había en la sanidad. Mucho paripé, es decir, muchas estadísticas en los centros de salud, se cumplen objetivos, las autoridades sanitarias todos muy contentos, tenemos la joya de la corona en Andalucía, por poner Andalucía, que es donde vivimos, ¿no?, durante décadas, diciéndonos que tenemos la joya de la corona, y sin embargo los sanitarios, los médicos, los enfermeros estaban quemadísimos, con una sobrecarga laboral de explotación, con casi auténticos esclavos, y de eso no decían nada, decían que tenían la joya de la corona, cuando todo era un paripé y un blanqueo. Y ha llegado un virus y ha tirado de la manta, y hemos visto cómo los médicos españoles, perfectamente formados en la universidad, costeando con nuestros impuestos por especialidad, haciendo 1000 hospitales perfectamente preparados de especialistas, se tienen que ir a otros países donde reconocían sus médicos, reconocían su valía, y donde viven dignamente. Un sueldo digno, no para tirar cohetes, pero un sueldo digno y una aceptación como le corresponde, ¿no?, a su responsabilidad. Y ha venido este virus y ha tirado de la manta. Y no hay que irse muy lejos. Tenemos aquí en Ubrique un ejemplo y si quieres, pues ahora damos datos concretos. Si te parece, entramos de lleno porque, como decíamos, dentro del capítulo de la actualidad, también queremos abordar, quería referirte a lo que fue el contenido del Consejo Sectorial de Salud celebrado el pasado jueves y que tuvo sobre todo, ¿no?, dos líneas principales: la situación actual de Ubrique en torno a la COVID y también la asistencia sanitaria que se presta en el centro de salud. Bueno, yo no he podido escuchar todos los programas de Radio Ubrique porque, en fin, esta semana hemos liado con diferentes medios de comunicación, con la televisión, o sea, radio, preparando programas y demás, y supongo que tanto la señora alcaldesa, Isabel Gómez, como la Concejalía de Salud habrán dado una explicación o habrán expresado ampliamente todo lo allí tratado. Yo solamente ya un pequeño resumen. En fin, sobre lo que ya habrán dicho. Recordar que simplemente la alcaldía dijo que en principio que agradecía la gran ayuda altruista que todos los colectivos, instituciones particulares de Ubrique habían aportado desde el inicio de la pandemia actualmente y siguen aportando, y que también informa sobre las actuaciones que ha realizado el ayuntamiento, especialmente a nivel de la residencia de ancianos, y también colaborando con las autoridades sanitarias en todo lo que le han solicitado. Asimismo, adaptando en fin, toda la problemática del COVID, de la COVID, a las actividades sociales, a las empresas, en fin, todo el funcionamiento de Ubrique. Y por otra parte se lamentó la señora alcaldesa de no poder informar a la ciudadanía de aspectos importantes de cómo la pandemia está afectando sanitariamente a Ubrique, debido a que la Junta de Andalucía le remite muy escasa información, a pesar de que ella, por escrito, continuamente se la está pidiendo,
y o para que sea la propia Junta de Andalucía la que explique las circunstancias especiales o particulares que tiene Ubrique en respecto al COVID, y si por lo que sea no tiene tiempo el gabinete de prensa o a quien competa da estas explicaciones, y muchas veces su falta de información alarma a la ciudadanía, pues si ellos no tienen tiempo, pues al menos que se la transmitan a la alcaldía, para que a la alcaldía sirva de portavoz y eliminar bulos, cosas y alarma social, que muchas veces la desinformación es lo que origina, y es que muchas veces está ocurriendo. Eso fue respecto al informe que dijo la alcaldía de esta actividad. Y respecto a la... Sí, no sé si lo habrá explicado ya ella con más detalle aquí en Radio Ubrique. También hacía referencia precisamente en estas últimas jornadas a ese tema. Y, como digo, el otro gran eje de lo que fue el Consejo del jueves, pues que giraba en torno a lo que es la propia asistencia sanitaria en el centro de salud. Sí, en ella los diferentes colectivos, y bastantes colectivos representativos de la popularidad ubriqueña, especialmente los colectivos que tienen una cierta implicación con la salud, como puede ser Discovery, las asociaciones de diabetes o asociación del cáncer, o por ejemplo el centro de mayores, centro de día de mayores, o la Federación de Asociaciones de Vecinos en representación de los mayores, en fin, y después los partidos políticos mandaron sus representantes, y quedó patente algo que ya hemos dicho aquí en este programa en numerosas ocasiones: el gran malestar que existe entre la ciudadanía de Ubrique por una deficiente atención telefónica en muchas ocasiones a la hora de solicitar una cita médica o solicitar información, y que parece ser debido a que hay un déficit, a una falta de personal administrativo, toda vez que este personal actualmente, el que existe actualmente, es insuficiente, y no pueden atender a la vez al gran número de llamadas telefónicas y al gran número de citas presenciales, que son personas que acuden personalmente al centro de salud porque por teléfono no pueden coger citas, o porque no le cogen el teléfono, o porque lo tienen descolgado mucho tiempo y no pueden tenerlo y tienen que colgar, o porque le dicen que ya las citas están agotadas en 2 semanas y que tienen que acudir al centro de salud. Y muchas veces van al centro de salud a pedir citas, y por ejemplo en este punto estuvo allí Gregoria, que representaba al centro de día de mayores, y puso un caso que yo, la verdad, nos quedamos allí, nos quedamos sobrecogidos, ¿no? Yo por lo menos, porque por ejemplo le habían dicho algunas de las personas del centro de día, alguna mujer que habían ido a pedir cita al centro de salud personalmente, y se le había negado, no le daban cita, y en su lugar se le entregó un papelito con 2 números de teléfono para que llamaran ellas. Y ellas habían dicho que mire, que es que yo tengo dificultad para coger cita telefónica, porque o no me entero bien, o no me sé, después yo no sé apenas escribir, y yo vengo aquí presencialmente a sacarlo porque yo por teléfono no me aclaro con el teléfono, soy muy mayor, yo no soy de esa época. Pues nada, aquí tiene 2 numeritos y que llame a alguien. Y otra vez dice, es que llamo por teléfono y no me lo cogen, o ¿qué pasa aquí? Y vengo y tampoco. Y sí, eso lo dijo Gregoria, que se habían manifestado a ella, y la verdad, nos quedamos todos sobrecogidos, ¿no?, de cómo está funcionando el centro de salud en este aspecto, ¿no? Y después, por ejemplo, demora de hasta 14 días, lo que obliga a las personas a tener que desplazarse allí, sea joven, sea mayor, a tener al centro de salud, dejando su trabajo, si está en una empresa, si es un autónomo, tiene que cerrar su pequeña empresa, porque es que hay cosas que no pueden esperar 14 días. Si yo tengo un flemón, una muela, la cara hinchada, yo puedo esperar de aquí a mañana con un calmante, pero yo no puedo esperar 14 días. Y si tengo un dolor de vientre, yo no sé si es que tengo mala digestión o tengo una apendicitis o una pancreatitis. Y a no ser que me estén muriendo, que me lleguen ya puñados, aquí no te atienden. Y si vas allí y ahora te dicen, te dan un papelito para que llames por teléfono, o tenías que decir que lo mío es muy urgente, ayudante todo el mundo dando voces, operándote, eso no puede ser. Y hay personas que viven en zonas apartadas de Ubrique, muchas de ellas ancianos, viven en el Calvario, en el Polletón, van andando a recoger cita presencial porque no la pueden coger por teléfono, y hay una larga cola. Aquí hay una anécdota un poco triste y un poco, pero en fin, pero que es la realidad. El otro día pasé yo, hace 4 días, por la avenida, y venden churros, hay un sitio que venden churros, y un camarero, que es muy simpático, dice, qué cola hay aquí, lo de los churros, esto parece la cola del consultorio. Si la cola de los churros parecía la cola de grande que era allá,
de la cola del consultorio. Bueno, es que ya es un vox populi, ¿no? Y ahora en verano con todo el calor en la cola, y ahora que llega el invierno y los fríos y la lluvia, hay un anciano allí haciendo cola para por un número porque no puede coger por teléfono, y después le van a dar un pablito con dos números para que llame por teléfono. ¿Esto qué es? Entonces la gente se pone negra, algunos se pelean o discuten con el celador, y cuando realmente quedó manifiesto en esta reunión, en este Consejo de Salud, era muy difícil saber quién era el verdadero responsable de la organización del centro de salud. Si era el director del centro de salud, si era la dirección de área, si era la delegada de Cádiz, territorial de Cádiz, si era el consejero de salud, si era el ministro de Sanidad, si era la ONU, o si era el presidente Trump de Estados Unidos. Es que nadie sabe quién es el director, ni cómo se puede llamar por teléfono para expresar las quejas o las preguntas, o cómo se puede acceder directamente a su despacho. Nadie sabe dónde está el despacho. Yo, personalmente, en esta reunión, preguntaron que estaban allí presentes, y en fin, que había un número de esas personas, digo, ¿quién conoce dónde está el despacho del director o de la directora, en este caso, del Centro de Salud de Ubrique, y a qué hora se puede ir a hablar con ella, o cuál es el teléfono a donde se puede llamar? Nadie lo sabía, menos la alcaldesa y un par de personas que por visto son amigas de ella o tienen relación con ella, que tenían su teléfono particular o yo qué sé, o se lo habían dado. Los demás nadie sabía ni el nombre, ni el despacho, ni el teléfono, cuando eso debería estar en un cartel grande a la entrada, para que quien tenga algo que decir al director se lo diga y saque su cita, lo que sea, pero con un teléfono y un número de despacho y un horario. Pues nada, no lo sabían. En fin, yo supongo que será que llamando por teléfono o teléfono de información, si te lo cogen o algo, pues te lo dirán, no lo sé. Pero es que, mientras tanto, la cara, entre comillas, la cara se la parten primero que pillan. Y no discutir con quien tiene la organización del centro, con quien organiza el kiosco, ¿no? Es decir, eso es lamentable. No se da la cara por los trabajadores cuando la responsabilidad no es de los trabajadores respecto a la organización del centro. Así que se pusieron sobre la mesa los problemas que existen en la actualidad, los déficits en esa asistencia sanitaria y como posible alternativa, como posible solución o inicio de la misma, se quedó en solicitar, ¿no?, una auditoría. Efectivamente, ante esta situación, bueno, y más temas que se trataron, que no sabíamos ya esta mañana, pues se pidió a la alcaldesa Isabel Gómez, que es la representante legítima de todo el pueblo, por eso ha sido elegida democráticamente, que es representación de todo el pueblo, se dirigiera a las autoridades sanitarias competentes de la Consejería de Salud, no de dirección de aquí de Ubrique, ni de área de Jerez, ni de Cádiz, no, a Sevilla directamente, a la Consejería de Salud, al consejero, que en mi opinión particular, yo creo que no tiene ni idea de lo que pasa en Ubrique, ni puede tenerla en general, porque no puede estar en todos los pueblos de Andalucía, son los pueblos los que le tienen que transmitir sus quejas, no sus necesidades. El director en Sevilla no puede saberlo todo. Pues yo te digo que no tiene ni idea de lo que ocurre aquí, porque si tuviera idea, esto estaba arreglando así, porque la solución es muy fácil, la solución es muy fácil, y es simplemente hacer una auditoría, que venga una inspección, que vengan los inspectores de los servicios centrales y del CAS, del Servicio Andaluz de Salud, que vengan de Sevilla. Hombre, no van a venir de Jerez ni de Cádiz, ¿no? Porque si no, ellos van a decir que organizan muy bien. Es como si yo dice, ¿cómo tienes tu casa? Digo, yo tengo mi casa muy limpia. Y yo digo, tengo sucia. Entonces, claro, que vengan de Sevilla, de la propia Servicio Andaluz de Salud, y que vengan inspectores de la Consejería de Salud, de Sevilla, independiente, y que analicen qué es lo que está pasando en el Centro de Salud Pública. Si el problema es que faltan médicos, si es que faltan enfermeros, si es que faltan administrativos, si es que faltan celadores, si es que falta material, si es que faltan comprar teléfonos, lo que sea, o si que la dirección con el personal que tiene no puede hacer más, o si es que la dirección no es competente. Además de cosas, que el director sea muy bueno como médico o como enfermera, pero después como director sea incompetente y es un desastre. Eso no tiene que ver. Será muy buena persona y será muy buen enfermero, o buena enfermera, buen médico, lo que sea, en un centro de salud, pero eso no quiere decir que sepa dirigir. Hombre, es que dice, bueno, pero si es que yo no dirijo, no cobro mi buena pasta todos los años, mi buena pasta como sueldo, como médico, como enfermera, no cobro mi dieta cuando a las numerosas reuniones que yo voy, porque continuamente estoy de reuniones, o estoy muy despacio, muy tranquila, hablando por teléfono, arreglando problemas, que habría que ver los problemas, y tendría que poner inyecciones, y tendría que tomar atención, y tendría que ir a las casas, lloviendo y venteando, a los ancianos. Yo prefiero del director, que estoy aquí en mi despacho, que hago mis reuniones, me pagan mi dieta, me pagan mi kilometraje, me pagan después una productividad, una pasta que no voy a final de año y mi sueldo. Hombre, y eso
tampoco va a perder esas cosas, aunque yo no sirva. Bueno, pero para eso está la inspección, ¿eh? Yo no sé si me explico. Para eso está la inspección. Y la salud de los ciudadanos y el trabajo digno por parte de los médicos, de los enfermeros, celadores y administrativos está antes que nada. No podemos tener esclavizados a los trabajadores y no podemos tener a la población de Ubrique, estamos hablando de Ubrique, porque es donde vivimos, con una asistencia sanitaria muy mejorable y que actualmente, no, según todos los colectivos que estaban allí presentes, aunque algunas personas decían que a título particular la habían atendido muy bien, en este aspecto tengo que decir que en general, pero la gran mayoría de las personas hablan muy bien de cómo se les trata por parte de los enfermeros, de los celadores, de los administrativos, de los médicos, pero se les trata muy bien personalmente. Pero diferente es que después las demoras, las citas, a las cuales ellos no tienen culpa, porque son instrucciones que le dan o son medios que tienen, eso no tienen culpa. Eso habría que buscar a los responsables y si no sirven, a la calle. Bueno, a la calle entre comillas, es decir, a su trabajo, a poner inyecciones en la calle, a curar a la calle como todos los enfermeros, a pasar consulta como todos los médicos, si es que es médico, y eso es lo que hay. Lo que no puede ser que por intereses personales pongan de directo a una persona incompetente. Bueno, pues, yo no digo que no sea incompetente Núrica, es decir, o entre buena o alegría, yo no sé si es competente o no, eso lo tiene que decir la inspección, una auditoría independiente que analice dónde está el problema. Ya digo que es una situación, se ponían sobre la mesa, en concreto, evidentemente, en el Consejo Sectorial de Ubrique, la que se da en el centro de salud de nuestra localidad. Es cierto que además, ampliando la perspectiva a todo nuestro país, como tú bien decías, además al principio, la pandemia ha puesto de relieve problemas que quizás estaban ahí, no habían dado la cara y que ahora sí que se están detectando y de qué manera en torno a la asistencia sanitaria, y por eso precisamente que desde ayer hay convocada una huelga indefinida de facultativos en toda España. Bueno, exactamente, hay una huelga en toda España y que se va a repetir a final de cada mes, porque es que aparte de eso es que ha salido una ley, esta ley ha salido en Madrid por parte del Gobierno Central de Madrid, en donde ya es el decreto ley 29/2020 sobre medidas urgentes en materia de recursos, que ha colmado el vaso ya y ha originado una huelga indefinida, en este caso por parte de los médicos, porque es que ya que va a permitir, si se aprueba esta ley, que vengan médicos que no tienen una garantía de formación como la que tienen los médicos españoles. Es decir, médicos que van a actuar como especialistas sin ser especialistas médicos. Es decir, y después muchas veces y sin tener una homologación, todos los procesos de homologación legales para que puedan trabajar en España con garantía de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a mí me toca un médico que no conozco y que además no ha pasado con una garantía de calidad, que a lo mejor no sabe ni perfectamente hablar el idioma que yo le hablo, y ni siquiera me va a entender, o yo no entiendo lo que dice, o no sabe ni manejar el ordenador en España, los ordenadores, el Vidaya, o simplemente que no está cualificado porque necesita más formación y no está garantizada esa formación con un título que lo acredite, pues para ponerse, yo me pondría a temblar como enfermo. Es decir, y si no tengo más remedio que recurrir ya porque si tengo dinero voy a un médico privado. Porque con esta medida que el Gobierno Central de Madrid está proponiendo, para que el que tenga dinero suficiente, pues se vaya a una compañía privada y pague un seguro privado de garantía y pueda ir al médico que quiera, o pagar un médico privado que considere de garantía. Pero si tiene dinero, pero el español que ya está pagando un seguro y no tiene dinero, y además con la crisis económica, pues se tiene que aguantar con lo que le toque. Le puede tocar un médico que está perfectamente cualificado, pero que no tiene garantía si te viene de fuera, mientras que los médicos españoles han hecho su MIR, ha hecho su especialidad como médico de familia, y son especialistas en medicina familiar, en oftalmología, lo que sea, y tienen una garantía. Entonces habrá españoles que tienen garantizado una asistencia de calidad y a una asistencia a la cual ellos consideran que tienen derecho, y habrá otros españoles que al menos sí, es la cuestión de suerte, el médico que le toque que venga de fuera, si tiene esas cualidades o no tiene garantía ninguna, y va a tener que buscar si tiene dinero, un médico privado, una clínica privada, y si no tiene dinero pues tendrá que aguantarle un español de segunda clase o español de tercera, y que esto viene de hace muchos años, esto no es de hace un año ni dos,
Esto, como ya digo, por lo menos en Andalucía, las carencias de asistencia primaria era todo un paripé, era todo una fachada en la cual solamente había un barniz que era gracias a la calidad y a la dedicación de los médicos y de los enfermeros y del personal de los centros de salud. Pero por lo demás, por abajo estaba podrido, como, en fin, yo tengo un montón de referencias, de recortes de prensa, de denuncias, es decir, que no pueden decir que esto ha surgido con el COVID o desde hace 2 años, no. Esto viene podrido de siempre, el COVID lo único que ha hecho es tirar de la manta. Y lo que hay que hacer es buscar soluciones, y urgente, que tampoco, lamentablemente, tampoco se están buscando. Hay soluciones para los lubriques, si quieres te comento algunas, pero que actualmente, hay por dejadez de quien sea, no sé si es porque no desde el Centro de Salud Lubrique no se ha comunicado a partes competentes, o desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería, tampoco han puesto los medios que tienen a su disposición. Hay un despilfarro de recursos actualmente en los centros de salud, por lo menos en el Lubrique, que es lamentable, con la que está cayendo y encima despilfarrando. Esto, la verdad, es para mí un escándalo, yo creo que un escándalo. Y todo esto que estoy diciendo, un poco más resumido con otras palabras, en muchas redes sociales ya muchos de nuestros oyentes de Lubrique lo habrán leído, lo habrán leído porque es que es tan escandaloso. Bueno, es que escandaloso es lo que me comunicó ayer un médico del Centro de Salud Lubrique. Es decir, ayer por la noche me mandaron WhatsApp, por supuesto, no voy a decir el nombre, pero en fin, que pues, además él me lo ha pedido, que no sé su nombre, pero que lo que él dice puede venir una inspección. Y además todos lo sabemos porque quien más quien menos ha tenido contacto con los médicos del Centro de Salud y sabe lo que está ocurriendo allí. Pero si te parece, Juan Carlos, lo leo con 30 segundos y creo que es muy ilustrativo. Sí, por supuesto. Bueno, pues esto es lo que recibí. Y ya digo, que no pongo el nombre de este médico para evitarle posibles represalias, Se lo hago y te digo, oye, no voy a poner tu nombre, y te lo agradezco, porque, en fin, cuando me lo agradeces, porque teme represalias. Porque sabemos que las autoridades de las que él depende, ya sea director del centro de salud, dirección de área o de cualquier otro tipo, y muchas formas de tomar represalias y de fastidiarle la vida. Yo lo conozco perfectamente porque lo he sufrido en carne propia. Cuando yo he reclamado mejora para el centro de salud, ha intentado represaliarme cuando yo estaba trabajando. ¿Cómo? Mandándote más pacientes, corriendo y no haciéndote caso de cuando estás masificado y te mandado todavía más trabajo, en fin, y a veces hasta amenazando de que te podían abrir un expediente si abrías la boca, es decir, que comentaba las cosas que estaban ocurriendo. Eso es así, eso es así. Así que en fin, que venga una especie y compruebe todo esto. Voy a leerlo. Me parece muy bien lo de la auditoría. Desde que llegué a Ubrique siempre lo he dicho. La organización del centro no es la correcta. Todo recae sobre el médico. No se ha implantado el trabajo conjunto de médico y enfermero por cupo, ya que no hay una consulta física para cada uno de ellos. Este sistema de consultas telefónicas no funciona. Solo disponemos de 8 consultas presenciales diarias. Es decir, 8 personas que pueden ir, es lo que le dan al médico. Es decir, que no es culpa del médico de tener 8 consultas. Es decir, solo disponemos de 8 consultas presenciales diarias, que son insuficientes. Atendemos a más pacientes que antes. Atendemos a 42 todos los días. Y además, todas las incidencias que surgen a lo largo de la mañana. Números triplicados. Hasta 5 pacientes citados a la misma hora. Esto es de locos. Y encima la sensación de la gente es que no hacemos nada. Trabajamos bajo mucha presión. Espero que esto se solucione. Un saludo y gracias por la labor que haces. Esto me lo dijo ayer un médico. Para mí, esto es la verdad. Yo como médico, yo creo que cualquier persona sabe que si un médico está trabajando en estas condiciones y después lo tiene que entender a él, esto es lamentable. Esto es inaudito. Esto no se dijo en el Consejo de Salud porque yo desconocía esto. Y yo he oído el comunicado a la señora alcaldesa Isabel Gómez y se ha quedado sorprendida. Y ella, según me ha comentado, va a tomar medidas. Porque es que, bueno, medidas comunicándola al área de salud, pero nosotros, yo también lo he comunicado a los partidos políticos de Ubrique, lo he puesto en las redes sociales, lo he comunicado, todo esto, esta carta, lo he comunicado a la prensa, a otras emisoras de radio, de televisión, porque es que esto es lamentable que un médico tenga esta situación. 5 números a la misma hora, es decir, a las 11:15, por ejemplo, 5 personas. Es decir,
¿Cómo puede ser eso? Si estamos en plena pandemia, que están masificando, si dicen que no vaya al centro de salud porque pueden contagiar a otras personas o contagiar al personal sanitario, y ahora resulta, o contagiarse ellas, es decir, de esa paciente que no vaya, y ahora citan 5 a la misma hora, aparte de los que ya estaban citados, hay diferentes tramos horarios. Pero esto es de locos, y más teniendo en cuenta que en la sala de espera 5 personas no guardan la distancia reglamentaria, pero ahí consultas en Ubrique en que la sala de espera son los pasillos, unos pasillos muy estrechos, donde junta todo a 5 personas a la misma hora. Esto es de locos, esto es inconcebible. Es decir, están exigiendo a todos los ciudadanos que mantengan la distancia de seguridad, las mascarillas y demás, y ahora en el centro de salud te citan 5 a la misma hora. Pero esto ¿cómo es? ¿Quién ha dado esa orden? Le he preguntado al médico, y quién ha dado esa orden, y dice que no sabe, que supone que será la directora o algo así. Pero vamos a ver, ¿alguien ha dado esta orden? ¿O es que el administrativo por su cuenta le mete al médico todos los números a la misma hora que le dé la gana? Esto está en una auditoría, pero no esperar al lunes, es que ya. Pues esta situación. Eso dice que a un bar no le permiten eso, ni a un gimnasio. ¿Cómo que en el centro de salud hacen esto? Que la verdad es incomprensible, ¿eh? Es incomprensible. Además, esto no se puede falsificar, ¿eh? Es decir, que cuando alguien pide cita, eso queda registrado en el ordenador, todo lo que pasa, y a las 12 de la noche queda bloqueado. Es decir, que ahora la dirección del centro de salud, la dirección de área o la directora provincial, sí, yo borra eso, vamos a borrarlo para que no aparezca las 5 citas. No, eso queda registrado, ¿eh? Eso viene una excepción y eso ya no se puede borrar. Lo comprueba, pero no con un médico, será con muchos. Esto es, ya digo, a un bar, a una tienda, dice, pasen de uno en uno. Y aquí, en el centro de salud, te citan 5 a la misma hora para el mismo médico y en un pasillo. Pero esto ¿cómo es? Porque además, esto o en un pasillo o en una sala de espera de las que hay allí, ¿no? Y esto, no, en fin, así funciona, Juan Carlos. Yo no sé cómo te habrás quedado con el cuerpo. Bueno, pues ahí queda una situación que de todas formas nosotros vamos a hacer el seguimiento, como siempre, dentro de lo que es la gestión, ¿no?, de la asistencia sanitaria en nuestra localidad. Un tema que evidentemente habrá que realizar el seguimiento, posibles novedades en las próximas semanas. Nos vamos a quedar, si te parece, Antonio, con otra serie de cuestiones que teníamos previstas para el día de hoy, pero ya digo, ahí quedan, bueno, pues esa denuncia sobre la situación definitiva en relación a la asistencia sanitaria. Ya decimos que la pandemia lo ha puesto de relieve en todo el país, con situaciones más concretas en cada zona, y bueno, pues nosotros hablando, lógicamente, y tal y como abordaba el Consejo Sectorial de Ubrique el pasado jueves, de lo que compete a nuestra localidad, de las circunstancias en nuestro municipio. Pues seguiremos atentos. Carlos, si me permite un pequeño apunte. Sí. Mira, yo comenté antes, y lo voy a decir brevemente, despilfarro de recursos. El Colegio de Médicos, junto con la Junta de Andalucía, en marzo, previendo que pudiera agravarse la situación, pidió que aquellos médicos jubilados menores de 70 años de edad que quisieran colaborar pues si esto se agravaba, con consultas telemáticas, es decir, a través del teléfono, para descargar al médico de cabecera, y el médico de cabecera tuviera más tiempo para atender presencialmente a los pacientes que tengan que acudir al consultorio, porque haya que tocarle la barriga, verle el oído, hablarse con él, lo que sea, pues los médicos jubilados que voluntariamente y de forma altruista, sin cobrar, quisieran colaborar, pues que se apuntaran en una lista. En la provincia de Cáceres apuntaron 160 y tantos médicos jubilados, menores de 70 años, yo uno de ellos. Y sin embargo, a fecha de hoy, todavía no se nos ha llamado. Es decir, no se nos ha llamado para hacer esta labor a nivel telefónico, burocrático, resolver preguntas, recetas, cosas que por teléfono se pueden arreglar. Y cuando hay algo que hay que tocar en la barriga, que reconocer al paciente, nosotros, por medio del teléfono, tomamos nota de los síntomas, de lo que cuenta, y todo eso se lo pasamos a su médico de cabecera, para que éste ya evalúe la situación y diga, pues no, este señor que venga ahora mismo, que venga a la 1, que venga mañana, pero no, por supuesto, 14 días. Es decir, el médico de familia jubilado lo llamaría el mismo día que ha pedido la cita, en fin, o si hay una lista, empezaría a llamar rápidamente y ya ir quitando recetas, volantes, cosas administrativas, y bajando la lista, y lo que sea de presencia médica, pues ya este trabajo se lo ahorra al médico y tiene mucho más tiempo para dedicárselo a ver más número de pacientes y dedicarle más tiempo. Pues nada, este recurso que ya está aprobado por la Junta de Andalucía, por los colegios de médicos que han dado el visto bueno, pues no se ha utilizado. Y la gente está negra esperando 14 días, masificando la urgencia. Como no te ven por la mañana, pues yo me voy por la tarde de urgencias,
lo masifica, y además para cosas que no son urgentes van a urgencias, y el persona que realmente está urgente tiene que esperar a que otra persona que no es urgente lo atiendan, porque como no lo atienden por la mañana o por la tarde, es decir, el caos total. Esto es un derroche de recursos. Los médicos jubilados menores de 70 años que se han ofrecido de forma altruista a paliar esta o a colaborar en paliar esta pandemia, no están siendo utilizados, y cuando vayan a utilizarlos, es decir, cuando no utilicen, pues mientras tanto muchos se habrán quedado en el camino porque han tenido un cáncer y no ha sido diagnosticado a tiempo, porque era diabético y hipertenso y le ha dado un ictus, le ha dado una complicación porque no le citaron a tiempo. Y esta es una cosa que también hay que decir. El derroche de recursos, o utilizar el médico, por ejemplo, el médico de familia, con la que está cayendo, lo utilizan a hacer papelitos de burocracia, o atender llamadas telefónicas que podían atender otra persona. Son derroches de recursos. Es una falta de organización y de planificación que yo no sé si es de la directora del centro de salud, si es del director de área de Jerez, si es de la delegación provincial, o si es del ministro, o si es del presidente de la ONU. Yo no sé. Pero esto clama al cielo. Es decir, exigiéndole a los ciudadanos tanto sacrificio y después derrochando los recursos sanitarios en una época de pandemia donde la salud es lo primero y la están tratando, en fin, de esa manera que es de vergüenza. De hecho, por tanto, un problema que se pone muchas veces sobre la mesa, que faltan médicos que puedan incluso encontrarse en nuestro país porque se han marchado a otros países, que es dificultoso contar con profesionales sanitarios en número ahora mismo para complementar, bueno, pues como señalan, ¿no? Aparte de que sean necesarios, también, ¿no? En muchos casos, quizás con personal administrativo, con otro personal de apoyo, que quitase tareas que no son las propias a muchos profesionales, ¿eh? Claro, es que es como si tú, o por ejemplo, a un arquitecto que tiene que hacer los planos de los edificios y de la obra y demás, le pone a hacer el mortero, la mezcla para la obra. Oye usted, que un arquitecto no está para hacer la mezcla ni para poner ladrillo, que un ladrillo y una mezcla lo hace el albañil o el oficial mucho mejor que el arquitecto. Es decir, que un arquitecto va a poner un ladrillo y seguramente lo va a poner mal, y el tabique lo va a poner mal. Para eso un oficial, cada uno tiene lo suyo, y un oficial de albañil lo pone mucho mejor que un arquitecto, por muchos títulos que tenga el arquitecto, porque cada uno tiene su función. Y usted pone, en una época donde hay escasez de médicos, donde las personas tienen que esperar 14 días, donde las personas van a los hospitales porque decidieron por iniciativa propia, porque en su pueblo no lo pueden ver, porque no le dan cita, y sobrecargan los hospitales con lo que cuesta un hospital, y ahora va usted y los médicos jubilados, que pueden perfectamente, y los enfermeros jubilados, hay muchos enfermeros jubilados que para hacer labor de enfermería se han ofrecido también, en igual número de médicos, es decir, muchísimos enfermeros jubilados menores de 70 años que se han ofrecido altruistamente, y ahora usted lo que hace es decir que no tiene enfermeros, que no tiene médicos, porque enfermeros además sí hay, enfermeros hay parados, ha habido 20.000 médicos, enfermeros parados hasta hace poco, yo no sé si lo habrán dado ya trabajo a todos. Mientras haya enfermeros parados, hay que contratar enfermeros parados, y cuando ya no haya enfermeros, entonces los jubilados, y los médicos igual. Primero hay que contratar médicos cualificados que estén en paro, y cuando ya no haya médicos cualificados, no cuando recién terminada la carrera, que en fin, que tienen que ser el mío, que vienen de fuera sin convalidación, sino cuando los médicos cualificados se hayan agotado en España, entonces recurre usted a los jubilados, porque los jubilados no le van a quitar trabajo a las personas o a los médicos que tienen posibilidad de trabajar y que están cualificados. Ahora bien, una vez que se agota, hay que recurrir a lo que hay, y un médico que está jubilado y que está en perfectas condiciones psíquicas, por teléfono o por vía telemática, por ordenador, puede quitar muchísimo trabajo, muchísimo, porque conocemos el viraya, conocemos las enfermedades de los pacientes, tenemos una experiencia de muchísimos años y podemos saber orientar mucho mejor que un médico recién terminado el MIR. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos una experiencia y sabemos cuáles son las preguntas, y después con ese historial se lo pasamos a su médico de cabecera, y ya el médico de cabecera, cuando reciba al paciente en el consultorio, ya tiene la mitad del trabajo hecho, porque se lo hemos dado. Entonces se limita a explorarlo, a esto, y a completar aquella información que necesita y a pedir las pruebas que necesite. Pero es que es un desastre de organización. Aquí hay responsables. Ya digo, ¿será responsable la directora del Centro de Salud de Ubrique, o será responsable el director de área, o será responsable la directora o la jefa territorial de salud, o será el consejero responsable, o será el ministro? Pero habrá que hacer una auditoría, y la alcaldesa, que es la que representa al pueblo, es la legítimamente, es la que representa a todos. Yo no represento nada más que a mí, personalmente, en todo caso, a mi mujer si me da su organización,
Pero ella, la alcaldesa de Ubrique, representa a todo el pueblo y sería una no utilización de sus obligaciones, el no pedirlo de forma enérgica, respetuosamente, pero de forma enérgica. Esto no es un buenismo, a ver, se lo voy a pedir. No, oiga usted, poniendo los puntos sobre la I, y que caiga quien caiga, que caiga el director del centro de salud, la directora, que caiga el director de áreas que son incompetentes, o que caiga el que no manda el material, o que caiga el responsable que sea, pero no el trabajador, que es el que da la cara. La cara se la parten siempre al trabajador, al celador, al administrativo, al médico, al enfermero, pero no a los organizadores de todo este tinglado y de todas estas marabuntas. Es decir, digo partir la cara entre comillas, no se puede agredir a nadie, ¿no? Es decir, que coche, a ver. Es decir, pero es así. La gente está negra y se enfrenta el primero que encuentran, pero no, el que está responsable está escondido en su despacho, para que nadie sepa cómo se llama ni a qué hora se le puede ver. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Bueno, quedamos con esa reflexión. Vamos a pasar a otra serie de cuestiones que teníamos previstas en el día de hoy, porque nos quedamos sin tiempo, pero evidentemente iremos repasando posibles novedades en el futuro. Y un apunte, Antonio, veo por aquí que acaban de actualizar los datos, el informe COVID diario por parte de la Consejería de Salud y Familias, con buena noticia en el día de hoy, en el sentido de que no hay positivos. Según estoy viviendo por aquí, efectivamente, bueno, pues no se informa de ningún nuevo positivo en el día de hoy, con lo que el total sigue siendo de 173 confirmados desde que arrancara la pandemia, con lo que nos quedaríamos ahora mismo con 42 positivos confirmados durante las últimas 2 semanas, y la tasa baja un poco hasta 253,1. En cualquier caso, bueno, pues seguir, Antonio, por supuesto, con el mensaje, esto indistintamente, ¿no?, de que un día haya más menos positivo, pueda no haberlo. Esto es una batalla continua y, por tanto, hay que seguir insistiendo en no bajar la guardia. Sí, un apunte, decir que para que la tasa, que ahora mismo está en 253, para que la tasa sea aceptable, o más o menos podemos decir que está más o menos bien, tiene que ser inferior a 50. Uh-huh. Es decir, de 50 para abajo, estamos en 253. Es decir, que aunque no estemos a nivel de toda España, pero que no hay que bajar la guardia, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, pues ahí queda también ese apunte, última hora en relación al COVID y la incidencia en nuestra localidad, con ningún caso positivo reportado en concreto en el día de hoy. Vamos con otros temas que tenemos por aquí previstos, Antonio, y en ese sentido, dentro del ámbito más puramente sanitario, en cuanto a patologías que podamos comentar, bueno, pues hoy querías incidir en las diferencias entre bronquitis y neumonía. Sí, porque estamos en una época, como ya sabemos, que las enfermedades respiratorias son muy frecuentes. Es la activación de muchas enfermedades asmáticas, de muchos asmáticos, que en primavera y en otoño, en fin, todo el año, pero en esta época se reagudizan. Y después enfermedades respiratorias de vías altas, de nariz, de garganta, que muchas veces bajan, de la tráquea, que bajan, inflaman los bronquios, cuando que todos los tubos por donde pasa el aire y llega hasta los pulmones. Pues bien, cuando se inflaman los bronquios se llama bronquitis, y se caracterizan porque hay tos y mucho moco, mucha expectoración, hay muchos cupos, tos y expectoración. La bronquitis aguda tiene una corta duración, entre 10 y 14 días, normalmente máximo 2 semanas, y cuando se cura la bronquitis aguda, pues los bronquios quedan normales y ya está. Y hay una bronquitis crónica, en donde los bronquios están inflamados durante, en fin, casi toda la vida, y que se caracteriza porque esta tos y esta expectoración dura más de 3 meses al año. Durante el año hay 3 meses, hay 90 días, en alguna ocasión tiene tos y expectoración, y durante más de 2 años consecutivos. Personas que tose más de 3 meses al año, tomando unos días con otros, y durante 2 años consecutivos, significa ya que es una bronquitis crónica, que es la propia en general, por ejemplo, de los fumadores. Y los bronquios, tanto la bronquitis aguda como la bronquitis crónica, se produce por la inflamación un estrechamiento. El tubo queda estrechado porque se inflama, se contrae y el tubo ¡pum!, se estrecha, ¿no? Como cuando a un caracol le toca el cuñecito del coge, pues los bronquios se cierran y entonces el aire le cuesta trabajo pasar. Consecuencia de ello es que la persona se ahoga y a veces tiene pues aspapitos, ¿no?, parecido al asma, con la diferencia que en el asma no hay mucosidad, mientras que aquí la inflamación produce mucho moco, En el asma la tos es seca y aquí no, aquí hay mucha expectoración.
La mayoría de los bronquitis agudas son por virus, son virus de los que tenemos toda la vida, ¿no? Y otras veces son por el frío, por el humo, por el polvo, por sustancias químicas, y la crónica, la principal causa es el tabaco. También la contaminación a veces, ¿no? Ya con menos frecuencia, por gases, polvo, algunas profesiones que toman respirando sustancias irritantes, y ya digo, y una persona puede sufrir una agresión aguda en una persona que ya tenía la bronquitis crónica, entonces se llama agudización de una bronquitis crónica, que se ha puesto todavía peor. Y bueno, pues dentro de las propias complicaciones más frecuentes de la bronquitis, pues estaría precisamente la neumonía, ¿no? Efectivamente, la neumonía es la inflamación ya de los pulmones, no del tubo, sino cuando abrimos, por ejemplo, un animal o un cerdo, o hasta un palomo, ¿no? Vemos que el pecho tiene los pulmones, que es donde el aire, el oxígeno del aire pasa a la sangre, ¿no? Pues esa masa se inflama y esto es lo que se llama neumonía. Y cada año afecta aproximadamente a una de cada 500 personas. Es decir, que si en Ubrique tenemos 16.500 personas, pues en Ubrique hay aproximadamente unas 30 y tantas neumonías al año. Así que, y es más frecuente en los mayores de 65 años que en el resto de la población adulta. Ya a partir de los 65 años las defensas bajan y es más frecuente. Y lo más frecuente es la neumonía originada por los microbios. Puede haber neumonía por sustancias químicas, por gases y demás, pero la más frecuente es la debido a microbios. ¿Cómo se detecta, Antonio? Pues el diagnóstico es relativamente fácil. Los síntomas que nos presenta el paciente, como son normalmente, al principio como una gripe, dolor de hueso, fiebre y demás, pero después la expectoración es de color amarillento verdoso, hay fiebre que puede tener con escalofrío, la persona respira muy rápidamente, con dolor en el pecho, muchas veces en un costado, cansancio, falta de apetito, dolor de cabeza, pero sobre todo la tos con esta expectoración que es muy fea. Y teniendo presente que las personas mayores de 65 años o que tienen las defensas bajas, a lo mejor tiene pocos síntomas, y lo único que tiene es confusión mental. Está como que no la pega en bola, de pronto que aparece y dice, oye, pero mi padre no es así, o mi madre no es así, o no, o mi tío o mi hermano no es así. ¿Qué le pasa? Y no tose, no tiene fiebre, y en estas personas que de pronto aparece con confusión mental, pueden ser de varios modos, puede ser también mixto, pero hay que pensar en una neumonía que siempre y sin otra sintomatología, porque sus defensas son bajas y ni siquiera tiene fuerza para desarrollar síntomas, pero la confusión mental puede ser una cosa sintomática. Y además, ya digo, de los síntomas que hemos descrito antes, una radiografía en el pecho, una simple radiografía, pues vemos una mancha en el pulmón, y con los síntomas que hemos visto, pues, o con esa confusión mental, pues nos da prácticamente el diagnóstico. Una de esos tipos, ¿no?, de neumonía es la bilateral, que parece que es una de las principales complicaciones en los casos más graves de la COVID, ¿no? Sí. La mayoría de las veces esta inflamación de los pulmones se da en un solo pulmón y en una sola parte del pulmón, no coge el pulmón entero, sino una parte, pero hay veces que te coge todo el pulmón, entonces este pulmón se llena de líquido, de pus, los alveolos, es decir, los huecos, porque el pulmón es como una esponja, es como si una esponja con la que nos bañamos la llenáramos de agua, entonces los poquetitos que tiene la esponja ya no tiene aire, sino agua. Pues igual, nuestro pulmón, que está lleno de aire, los poquetitos que tiene, como en una esponja, se llenan de pus, de líquido, y entonces pues el aire no entra, se ahoga, pero le queda el otro pulmón, y aunque tenga dolor, fiebre y eso, pero respira. Ahora, si le coge como en la COVID los dos pulmones llenos de líquido, el aire no entra y se muere. Una persona que tú la metes en una piscina o la ahoga, ¿no? O en el mar, ¿no? Pues aquí igual, es como si estuviera ahogado porque estos pulmones están llenos de líquido, es igual que si estuviera metido en una piscina, se muere cuando los dos pulmones terminan de llenarse, se muere ahogado. Entonces, en el COVID también existe afectación de los pulmones, puede afectar también los riñones, en fin, tiene otras complicaciones en los casos graves, ¿no? Pero que el COVID, el problema que tiene uno de ellos es que los casos graves o muy graves afectan los dos pulmones y la persona muere ahogada, como si lo hubieran metido de cabeza en una piscina, igual. Ese es el problema. Bueno, pues hoy queríamos diferenciar, ya decimos, entre bronquitis y neumonía.
además teniendo en cuenta, ¿no?, la fecha ya en que nos encontramos y, como decía Antonio, ¿no?, la multiplicación de problemas respiratorios característicos de esta época. Dentro de los hábitos saludables, otra de las secciones de nuestra Escuela de Salud y con la que vamos a finalizar hoy, Antonio, los arándanos. Sí, en esta serie de productos otoñales que hemos visto, pues hoy le toca el turno a los arándanos. Uno de los frutos son unas pequeñas bayas de color oscuro o rojo, un sabor dulzón que todos conocemos, un toque ácido. Aquí yo no conozco por nuestra zona árboles con arándanos, puede que los haya, pero los que todos conocemos, como en los supermercados o en cualquier tienda, hay bolsitas con arándanos desecados y que son riquísimos y que tienen un alto valor para nuestra salud, porque tiene un elevado contenido de sustancias antioxidantes, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, las sustancias antioxidantes combaten el envejecimiento prematuro, debido a que neutraliza o destruye estas sustancias, estos radicales libres que se llaman, que nosotros fabricamos con nuestro ejercicio diario. Igual que un coche, cuando está andando por la carretera, suelta, o en fin, la gasolina libera energía, pero también suelta humo, que son sustancias de desecho. Nuestro organismo, nuestros músculos, cada vez que, o nuestro páncreas, el riñón, cada vez que está trabajando, pues hace cosas beneficiosas, pero también fabrica sustancias que sobran de desecho, que se eliminan por la orina, muchas de ellas, otras por la respiración, y otras están en la sangre, y entonces el arándano tiene una serie de sustancias que las neutralizan para evitar que no haga daño, ¿no? Pues es muy importante por esto, estos antioxidantes, que debo decir que muchas cosas, ¿no? En el melón, en la sandía, en la uva, en fin, en el aguacate, en la lechuga, pues todo esto antioxidante combate las infecciones, son buenos, por ejemplo, para el corazón, la vista, la memoria y en la dieta para perder peso. Pero es que además el arándano tiene pocas calorías. Cuando están desecados tienen algunas más, ¿no? Porque claro, ya no tiene agua, pero que son pocas calorías en general las que contienen, y además el arándano se toma uno un puñadito, se toma unos 5 kilos cuando come. Y además tiene sustancias como son, que se llaman flavonoides y taninos, la vitamina C, la vitamina B, no tiene grasa, tiene minerales como el manganeso. Todo esto hace que sean muy buenos, por ejemplo, para enlentecer el Alzheimer, porque mejora las actividades cognitivas de nuestro cerebro, protegen nuestra memoria, también protegen, por ejemplo, nuestros ojos, son muy interesantes para la inflamación de retina, para la retina pigmentaria, para la tensión alta del ojo, para las cataratas. También previene las infecciones de orina, porque como son ácidas, los microbios no se pueden pegar en la vejiga de la orina y se eliminan con la orina, gracias a que estos arándanos son ácidos, tienen un poquito de acidez, y la acidez impide que los microbios se queden pegados dentro de la vejiga de la orina y previene las infecciones de la orina. Y también ayudan a la dieta de adelgazamiento, porque son muy ricos en fibra. Los arándanos son muy ricos en fibra, tienen pocas calorías, tienen pocos azúcares y, en fin, y no tiene grasa. Y la fibra que tiene el arándano es muy buena, permite favorecer la prevención del cáncer de colon, sirve también contra el estreñimiento y permite hacer mejor la digestión. Es decir, que el arándano es un alimento en esta época muy propicio, pero en toda la época del año, que es muy recomendable y es de lo que todos los días o frecuentemente debemos tener en nuestra mesa. Pues ya lo saben, a comer arándanos en este otoño. Recomendación por sus propiedades, beneficios o por ese valor nutricional que nos aportan los arándanos, hoy protagonistas de nuestro espacio de hábitos saludables. Pues ahora sí, de esta manera completamos lo que es el contenido previsto para el día de hoy en nuestra Escuela de Salud. Nos vamos a quedar en este punto, Antonio, agradeciéndote como siempre toda la información y seguiremos, por supuesto, los distintos temas que hemos ido abordando y otra serie de cuestiones ya la próxima semana, si te parece. Pues nada, buen puente, que lo disfruten dentro de las limitaciones que tenemos y que lo disfruten con mucha salud y con mucha alegría y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Antonio. Adiós.